Ya estamos grabando, gracias. Entonces, les decía, lo primero que vamos a repasar hoy es el tema de las características de los seres vivos. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en la clase presencial? En la única clase presencial que tuve con ustedes allá en el Hotel Sol. Vamos a hablar un poquito del método científico, muy brevemente, y sobre el origen de la vida, las teorías del origen de la vida que tienen el material, digamos, en la plataforma. De las características de los seres vivos, en la plataforma verán que es la clase 1, están la clase de PowerPoint que les di ese día. Es una clase muy introductoria, ¿no? Porque la tengo abierta acá, les voy a compartir la pantalla, así la pueden ver. A ver, momento, acá. ¿Se acuerdan allá por principios de marzo, antes de todo este quilombo? Nos encontramos en esa primera clase y hablamos acerca de las características de los seres vivos. Yo les conté un poquito de qué era la biología, algunas definiciones, la biología como ciencia. Esto es muy introductorio. Hablamos algo del método científico, una breve introducción. Creo que ahora lo voy a pasar un poquito por alto y después voy a volver a esta diapositiva, así hablamos de lleno y propiamente dicho, hablamos específicamente del método científico. ¿Por qué es una ciencia? ¿Cómo funciona el método científico? Y nos metimos de lleno en la pregunta ¿qué es la vida? Cómo han surgido los seres vivos que nos rodean, qué tienen en común los seres vivos. Y ahí hablamos de las características de los seres vivos. ¿Se acuerdan que una de las características principales, o sea, la primordial, es que todos están formados por una o más células? Esta es una característica que venimos discutiendo cuando hablamos de si el virus está vivo o no está vivo, porque si el virus no es una célula, entonces me cae afuera de la definición de vida, pero al mismo tiempo cumple con otros requisitos que sí tienen los seres vivos, así que estamos como en un tire y afloje de si el virus está vivo o no está vivo, ¿no? O sea, estamos en un gris, digamos. Pero en la definición estricta de vida, el requisito número 1 es tener al menos una célula, ¿sí? Entonces, hay organismos vivos unicelulares y organismos vivos pluricelulares, ¿sí? De una sola célula u organizados en muchas células. Estos organismos multicelulares o pluricelulares están organizados en diferentes reinos. Los animales, las plantas, los hongos, las bacterias son diferentes reinos en los que se organizan los seres vivos. Entonces, requisito número 1 para ser un ser vivo, tener una o más células. ¿Qué es una célula? De esto también lo seguimos ampliando después cuando hablamos de lleno en la clase de las células. Hablamos como de la estructura más elemental o simple, con vida propia, es una unidad anatómica, funcional y genética de los seres vivos. Y cualquier estructura o unidad de nivel inferior a la célula carece de atributo vital. O sea, de nuevo, estamos ahí en el tiro y afloje con el virus, ¿no? Cualquier cosa que no llega a ser célula no estaría vivo por definición, ¿sí? Todos los seres vivos están formados por una o más células, lo que decía recién, o son unicelulares o son pluricelulares. Entonces, atributos de las células poseen vida. Esto es un atributo, tener vida, digamos, vida propia. Y este atributo es el que va a diferenciar a los organismos vivos de los objetos inertes o sin vida, digamos. Después cuando hablemos de célula vamos a ver, o sea, acá están las dos grandes familias, las células eucariotas, la célula vegetal arriba, la célula animal abajo, y a la izquierda la célula procariota, una bacteria. Ustedes ya están con esto, ya están cancheros y cancheras, seguro. Son como la primera gran división dentro de las células, ¿no? O sea, o tengo una célula muy pequeña, muy simple, muy primitiva, como la procariota, o tengo una célula más moderna, más avanzada y más compleja, como son las eucariotas, ¿sí? Por ahora vamos a quedarnos con eso, después vamos a volver a repasar el tema de la célula. Acá estaba la pregunta del millón y fue lo que fuimos trabajando a lo largo de la materia, hasta ahora, si tiene o no vida el virus. Corrigiendo sus TP3, encontré respuestas por un sí, por un no y por un ni, así que está perfecto. ¿Se acuerdan que yo cuando les di la clase les dije que no? Pero tampoco es un no rotundo, ¿no? En la ciencia hay un montón de grises y estamos, digamos, justo en una interfase. Entre lo vivo y lo no vivo, el virus está justo en el medio. Así que depende del criterio de quien defina lo que es vida, uno podría decir sí, no,
o ni. O sea, así que estamos ahí. O sea, no hay una respuesta correcta para si el virus tiene vida o no tiene vida. Yo personalmente creo que no. Pero si ustedes me dicen que sí y lo justifican, perfecto. O sea, vale. Entonces, la segunda gran característica de los seres vivos es que crecen y se desarrollan. El crecimiento está asociado a un aumento del tamaño de las células y a un incremento en el número de células, cuando hablamos de organismos pluricelulares. A ver. Está bien, sí. Otro criterio para justificar por qué el virus tiene vida, si nos robó la vida, o sea, bueno, quizá una partícula inerte nos robó la vida en este caso, como para pensarlo. Les decía entonces, la segunda característica de los seres vivos es que tienen crecimiento y desarrollo. Un organismo unicelular, una bacteria, una procariota, también crece en volumen, por ejemplo, aumenta el tamaño de su citoplasma y eso hace que tenga un aumento de tamaño. Un organismo pluricelular aumenta en tamaño celular, digamos, en volumen de cada célula y también puede crecer puede haber proliferación celular, crece el número de células. Y eso lo vimos que lo hacen a través de la mitosis, en el caso de las células somáticas, o la meiosis, en el caso de las células sexuales. Estos procesos de desarrollo y crecimiento de proliferación celular llevan, por ejemplo, a los cambios que se producen en el desarrollo de la vida de un organismo. O sea, digamos, desde el momento de la fecundación y la formación de un cigoto hasta el desarrollo en un individuo completamente desarrollado, todo lo que pasa en el medio es una proliferación de células, una diferenciación de células en diferentes tejidos. Así que esto es una característica propia de los seres vivos. Una tercera característica de los seres vivos es que poseen un metabolismo, y después, más adelante, vimos lo que es el metabolismo. Definimos el metabolismo como el conjunto de todas las reacciones bioquímicas que ocurren en un organismo vivo. También, de nuevo, lo estoy repasando muy por encima porque después vamos a volver a repasar esto con más profundidad, ¿no es cierto? O sea, ven que la clase 1, o sea, cuando definimos a los seres vivos, básicamente lo que fui dando fueron ciertas características que después son las que fuimos profundizando y entrando en cada una de las clases que fueron siguiendo, ¿no? O sea, la clase 1 es como, digamos, la introducción o contarles un poco de qué cosas después vamos a ir profundizando. Así que por eso voy rápido, porque después vamos a hablar de metabolismo. Las redes metabólicas de un organismo vivo, o sea, yo les mostré una red metabólica que no tenía nombres, esta tiene todos los nombres de las vías, esta está simplificada, o sea, faltan un montón de reacciones y enzimas, pero estas son, digamos, las principales vías metabólicas. Otra característica de los seres vivos es la irritabilidad, o sea, su capacidad de reaccionar o de responder ante un estímulo, o sea, estímulos ambientales o cambios físico-químicos que se producen en el ambiente. O sea, esto puede ser, por ejemplo, estoy pensando, no sé, miro por la ventana ahora y veo las plantas todas amarillas, naranjas. O sea, hay un cambio, un estímulo, una respuesta de los vegetales, de esos organismos vivos, a un cambio en el fotoperíodo, en la cantidad de horas de luz y a la temperatura. Así que esa es una respuesta, digamos, a un estímulo físico o químico del ambiente, ¿sí? O sea, los organismos vivos tienen la capacidad de responder o son irritables, digamos, o tienen capacidad de respuesta ante un estímulo dado. Entonces los ejemplos son estímulos de luz, de presión, de temperatura, de composición química del suelo, del agua o del aire. Por ejemplo, por un ejemplo, hay muchos tipos de estímulos. Esto hace, por ejemplo, que los animales migren, realicen migraciones estacionales o se muevan de un lugar al otro en búsqueda de, no sé, de mejores condiciones de temperatura, mejores condiciones de alimento, mejores condiciones de refugio. Así que eso permite, digamos, que los animales y las plantas respondan ante un estímulo. Otra característica que hablamos de los seres vivos es la homeostasis. La homeostasis es, digamos, un atributo fisiológico que tienen los animales y las plantas y les permite, digamos, mantener o sostener un equilibrio interno, digamos. A ver que tengo gente en espera. Hernán. Ahora sí se está uniendo.
O sea, los organismos vivos pueden sostener esta situación de homeostasis, o sea, de equilibrio interno, que les permite regular, por ejemplo, la temperatura, el pH, el contenido de metabolitos, la concentración de electrolitos en sangre. O sea, todas las funciones metabólicas van a depender de que se mantenga o se sostenga un estado de homeostasis, de equilibrio interno, ¿sí? Otro atributo, otra característica que define a los seres vivos es la reproducción, o sea, puede ser asexual o sexual, o sea, ahí están definidas las sexuales, la reproducción, donde no intervienen dos individuos y se produce una copia exacta del progenitor. Básicamente las bacterias, por ejemplo, hacen una reproducción asexual, o sea, porque ellas lo que hacen es las bacterias son lo que se llaman clones, o sea, copian su material genético, se dividen, hacen una especie de mitosis, y eso es una reproducción asexual. La reproducción sexual requiere de que hayan, digamos, material genético proveniente de dos individuos distintos, y esto hace, digamos, que haya mayor variabilidad del material genético. Otra característica es la capacidad de adaptación, o sea, los seres vivos pueden... Hola Hernán, ¿cómo andás? Bienvenido. Después tus compañeros y compañeras te contarán qué organizamos para esta semana y cómo seguimos. O sea, estoy haciendo un repaso para los muchachos y compañeros que entraron recién, de la clase número 1, rapidísimo. O sea, hoy vamos a repasar las características de los seres vivos, el método científico y las teorías del origen de la vida. Venga, dispare la pregunta. La pregunta es el último punto del trabajo práctico 3, Sí. sobre el tema, justamente qué hacen lo que es la parte de la energía de activación de esa enzima al prohibir que se una ¿cómo es? El virus a la célula. Sí. Bueno, con mi señora estuvimos ahí charlando, estuvimos viendo, bueno, el tema es que justamente no se llega a realizar ¿cómo es? Esa reacción, justamente por la inhibición del virus, Sí. y por ende tenemos acumulación de proteína en el lado del citoplasma y no se produce, y esa energía de las enzimas lo que hace justamente es utilizarse para otros tipos de reacciones enzimáticas. A ver, un momento, porque yo estoy perdido. No me acuerdo exactamente de qué estamos hablando. ¿Para que busco ya, abro el TP4? Momento, estoy. Documentos. Trabajo práctico. Sí, ya está. Ya me acordé. Sí, vos estás hablando en la parte del virus, digamos, en el punto número 5, el de las enzimas. Exactamente, exactamente. Sí. ¿Te parece, Hernán, si sigo con el repaso y lo vemos esto cuando termino con este bloque? Así para así no corto, no interrumpo, porque veníamos haciendo el repaso y ya me quedaban poquitas diapositivas para terminar con ese tema. Así cierro eso, no hay problema, y después volvemos a esto. Pero ya sé dónde está la pregunta. Bien. Bueno, entonces, bárbaro. volvemos a la presentación de la clase 1. Ahí estamos. Entonces, les decía, otra característica o otro atributo, digamos, de los organismos vivos es su capacidad de adaptación. Los organismos vivos sufren, digamos, fenómenos de presión selectiva, de selección natural, de adaptación y de evolución. O sea, esto tiene que ver con la evolución biológica de las especies.
Ya vamos a hablar acerca de evolución, todavía es un tema que todavía no llegamos y nos queda, es lo próximo que vamos a ver después del examen. Así que no voy a adelantar mucho más ahora. Ahí terminaba la clase 1. Como verán, o sea, la clase 1 era digamos, un raconto de muchas cosas que después profundizamos, digamos. Cuando hablamos de metabolismo, profundizamos metabolismo, hablamos de la célula, hablamos, digamos, del ADN y de la transcripción y la traducción de proteínas, y hablamos de la fotosíntesis y la respiración, o sea, todo eso tiene que ver con esos atributos de los seres vivos. Así que de la clase 1 era bastante introductoria, no sé si hay alguna duda o consulta que haya quedado, algo que haya quedado colgado, que no se haya entendido, podemos volver o sigo, digamos, y pasamos al método científico. Sí, sí, estoy atento al tiempo, quedan 6 minutos. Un compañero me consulta si, por ejemplo, una mula es algo asexual, digamos. O sea, es un ejemplo de reproducción asexual. La respuesta es no. No porque hay mulas hembras y mulas macho, digamos. O sea, si bien no son estériles, no dejan descendencia fértil. Conocen el caso de la mula, ¿no? De la yegua y el burro, que dan una especie que es un híbrido. O sea, ¿me siguen más o menos? ¿Se acuerdan del ejemplo? Y, o sea, es un ejemplo de reproducción sexual. Son mamíferos, los mamíferos se reproducen de manera digamos, por mecanismos sexuales. O sea, hay machos, hay hembras, hay óvulos, hay espermatozoides, hay intercambio de material genético. Así que es un ejemplo de reproducción sexual. Ejemplos de reproducción asexual son, por ejemplo, las bacterias o células, los organismos unicelulares que se dividen por fisión binaria. Ellos hacen una copia, una réplica de su propio material genético y luego se dividen, generan dos células hijas, es básicamente una mitosis. Y no hay, digamos, intercambio de material genético entre dos individuos de diferentes sexos, digamos. O sea, cuando hablamos de reproducción asexual, estamos hablando de estos casos, digamos, para organismos unicelulares, bacterias, o puede ser, por ejemplo, cuando uno hace un gajito de una planta. Vieron que, no sé, corta un brotecito, un gajo, una rama de una planta y lo planta o lo pone en un frasco con agua y genera un nuevo individuo. ¿Sí? Pero ese nuevo individuo es un clon de la planta original de la que obtuvo ese, digamos, ese gajo. ¿Sí? No hubo intercambio de material genético con otra planta. ¿Sí? Así todo, esa planta igual puede ser una planta con flores y intervienen mecanismos de polinizadores que llevan el polen del órgano sexual masculino al femenino de la planta, y ahí sí estamos hablando de una reproducción sexual en la misma planta. ¿Sí? Entonces, hay, digamos, en un mismo individuo pueden haber órganos sexuales masculinos y femeninos que generan dos tipos de células distintas que intervienen en la reproducción sexual y van a generar una fecundación, digamos. O sea, entonces, con esto no quiero decir que todas las plantas se reproducen por gajo y son de reproducción asexual. No, las plantas en general son de reproducción sexual. ¿Sí? La polinización, la formación de una flor, la formación de un fruto y de una semilla, es consecuencia de la reproducción sexual de las plantas. ¿Sí? Ahora, hay formas también de reproducción asexual de las plantas. Si yo hago lo que les contaba, el ejemplo, si yo hago un gajito de una planta, lo pongo en un frasco con agua, y tengo un nuevo individuo que echa raíces y lo planto, y tengo dos plantas ahora, esas dos plantas son exactamente, genéticamente iguales. Son clones, son gajos, y digamos, un ejemplo de reproducción asexual. ¿Sí? Claro, están eso, los esquejes de la banda son, vos lo que estás haciendo con la lavanda es reproducirla sexualmente. ¿Sí? Los extraterrestres de las películas, sí, en general, cualquier bicho que uno le corte un brazo y se vuelva a regenerar es un mecanismo de reproducción asexual, ¿sí? El ejemplo también clásico es, no sé, por ejemplo, hay organismos invertebrados que pueden regenerarse, digamos. O sea, si yo eh, corto la lombriz, obtengo dos lombrices, que después se regeneran, digamos, y tengo dos individuos. Esos dos individuos son clones, ¿sí? Son gemelas lombrices, digamos.
Bien. Hay un poquito la aclaración con la... Bueno, buenísimo, buenísimo. Esa es la aclaración con lo sexual y asexual, digamos. ¿Sí? Paso al método científico. Si surge algo, me lo van escribiendo y lo vamos charlando. De método científico también vimos algo en la clase 1, unos esquemas. Muy breve voy a hacer con esto igual. Ups, tengo un problema con la presentación. Ahí. A ver que les comparto la pantalla de nuevo. Quedan muy poquito para que se corte, atentos. Así que en cualquier momento cortamos y volvemos a conectarnos. Bien. Hay varios esquemas del método científico. Me interesa que charlemos un poquito acerca de los pasos. Y esto ustedes lo trabajaron bien en el trabajo práctico número 1. Después tienen el material teórico que está, que está en la plataforma, que es acerca del método científico. ¿Se acuerdan que ahí están descritos? Hay una breve introducción histórica que no nos interesa, que habla de Galileo, Aristóteles y de Einstein, no importa, no interesa la cuestión histórica. Sí, sí, ya se corta. Así que les decía, la introducción a esa histórica no interesa mucho, me interesa más que tengamos presentes cuáles son los pasos y cómo después nosotros aplicamos esos pasos para llevar adelante una investigación, ¿sí? De manera